Bueno, buenas noches, mi nombre es Didier Andrés Santa Cruz Bernal. Em, por medio de este video hago la respectiva sustentación de mi anteproyecto a la monografía de grado. El tema que yo escogí fue la influencia o la influencia de las organizaciones intergubernamentales en Colombia. Inicialmente yo escogí este tema debido a todo lo que se vivió en pandemia, específicamente eh, el estallido social que hubo en Colombia cuando se anunciaron algunas reformas políticas por parte del presidente Iván Duque. En ese momento, cuando él planteó esas reformas, de hecho se agregaba una reforma pensional, que fue una de las que también generó bastante controversia. Esa, esa decisión de realizar ese tipo de reformas, pues generó el estallido y toda la población colombiana en su gran parte salió a las calles a manifestarse porque estaban en contravía de estas políticas. Sin embargo, por lo general uno suele catalogar al gobierno de turno como los principales responsables de la promulgación y ejecución de esos proyectos o reformas laborales. Sin embargo, y digamos que acá se encarrila un poco más el trabajo que yo realicé. Sin embargo, si uno entra a revisar un poco, a consultar, a mirar algunas fuentes, se da cuenta que el, el gobierno de turno no es el único que toma la decisión de implementar estas eh, reformas o no lo está en su mayoría, ¿sí? O sea, sí hay que tener en cuenta pues que el principal exponente y precursor de la reforma es el gobierno, pero quien lo impulsa realmente al gobierno no es específicamente sus ministros, el presidente, no. Mi trabajo va enfocado mucho en que hay entidades intergubernamentales que generan una influencia en los países que se agregan a este tipo de organizaciones. Ha sido el ejemplo, y en el trabajo se cita algunos ejemplos, ha sido el ejemplo de la Sociedad de las Naciones Unidas, ha sido el ejemplo del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la OCDE, y en algunos de esos, de alguna de esas entidades, Colombia ha participado y se ha inmiscuido en esos grupos internacionales. Entonces, las preguntas de investigación que yo planteaba era cómo se ven influenciados los países a los que pertenecen estas organizaciones internacionales en la toma de políticas dentro del país, cómo y por qué Colombia se involucra en estas organizaciones, surge un vínculo jurídico que obliga a los países a seguir las directrices del organismo no estatales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Y el objetivo general era identificar cómo han afectado las recomendaciones de organismos intergubernamentales en la política colombiana. Y junto a los objetivos está cómo aportan las recomendaciones de organizaciones como la OCDE, conocer el camino por el cual los países deciden unirse. Y todo esto lo empecé a desarrollar teniendo en cuenta marcos históricos en los que los países han venido involucrándose en este tipo de organizaciones y que han generado unas políticas. El hecho de que se metan a estas organizaciones ha generado unas políticas a nivel interno que obliga a los países a tomar decisiones políticas al interior de cada país. Es el ejemplo de Colombia con las reformas pensional, eh, y otros muchos ejemplos que se pueden agregar a este tema en cuestión. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué tiene la necesidad Colombia de ingresar a estas organizaciones? Y es específicamente por intereses económicos. El hecho de que Colombia ingrese a la OCDE pues le ayuda a que se clasifique dentro de los países que van hacia el desarrollo. Entonces, el factor económico es fundamental para que los estados piensen en ingresar a estas organizaciones.